Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, ¿no? Quien les habla, ¿no? Es el profesor Quispe, ¿no? Voy a tocar acerca del tema de la sesión número uno, ¿no? O de la primera clase que nos toca en esta oportunidad, ¿no? Para el grado de lo que es segundo y secundaria, ¿no? El tema de hoy de la sesión número uno es importancia de la química, ¿no? Método científico. Vamos a ver la importancia de la química, ¿no? En lo que respecta al método científico. A ver, empecemos entonces. Pero obviamente, antes de empezar, quiero añadir algo más, ¿no? La idea más o menos es que luego de haber entendido lo que es el método científico, la importancia de la química, ¿no? Vamos a comenzar a ver qué problemas, problemas de lo que es destreza cognitiva, ¿no? Conjuntamente con problemas de la clase, ¿no? Desarrollo de la clase, algunas preguntas para desarrollar, ¿no? Junto con ustedes, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Ustedes realizarán, ¿no? La tarea domiciliaria, ¿no? Que después al término de la clase le indicaré, ¿no? A ver, comenzamos ahora sí. A ver. Importancia de la química, ¿correcto? Método científico. A ver, vamos a justamente ver un poco la teoría para ir viendo poco a poco de qué trata el tema, ¿no? A ver, la química es una ciencia, la química es una ciencia, ¿correcto? Experimental basada en hechos y teorías, ¿correcto? Experimental basada en hechos y teorías. Ya. Los hechos dice que derivan de las observaciones de la naturaleza, ¿no? Y las teorías son producto de reflexión, ¿no? De reflexión intelectual del hombre sobre lo que se observa, ¿no? Este complemento perfecto, hechos y teorías, de origen, eh, de origen al método científico, ¿no? O en todo caso, da origen al método científico, ¿no? En sí, ¿qué quiere decir por tanto la química? La química en sí es una ciencia experimental, ¿no? ¿No? Es una ciencia experimental que se basa ¿qué? En hechos y en teorías, ¿no? A su vez, el hombre siempre obviamente ha interactuado con ello, ¿no? Eh, ha sido un complemento perfecto, ¿no? Entre lo que son los hechos y la teoría, ¿correcto? Dando como origen al método científico, ¿no? Veamos lo que es la importancia de la química, ¿no? A ver. La química en sí es una ciencia natural, ¿no? Que estudia obviamente, ¿no? La estructura interna de la materia, o sea, la materia en sí, ¿no? Y sus transformaciones que realiza la materia, ¿no? ¿Qué más? La química también es también llamada la ciencia central, ¿no? Pues está relacionado con otros campos científicos, ¿no? Como la física y la ingeniería, ¿correcto? O sea, no solamente se basa la química puramente en ello, sino también es una ciencia central, ¿no? Que está relacionada con otras ramas, ¿no? O con otros campos científicos, como es el caso de la física y la ingeniería, ya que los químicos desarrollan nuevos materiales para mejorar los dispositivos electrónicos, ¿no? Como las pilas solares, ¿no? También desarrollan nuevos fármacos, ¿no? Que se apoyan en qué? Los nuevos fármacos se apoyan en este caso en la medicina, en la farmacología y en la bioquímica, ¿correcto? En la bioquímica. O sea, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿En qué se apoya la química para desarrollar nuevos fármacos? No diría que se basa en qué, en la farmacología y en la bioquímica, ¿correcto? Por su parte, los químicos analíticos también estudian los procedimientos, ¿no? Para separar, obviamente, e identificar las sustancias químicas, ¿no? Que se aplicarán como técnicas de protección ambiental. Quiere decir que mediante la química analítica se va a desarrollar ¿qué? Se va a desarrollar nuevas técnicas de protección ambiental, ¿no? Es decir, sustancias químicas que ayudarán, obviamente, al medio ambiente, ¿no? A ver, ahora sí, veamos acá un dibujo, ¿no? Por lo tanto, la química es una ciencia central, ¿no? Es llamada también la ciencia central, ¿no? Que involucra varias ramas, ¿no? Obviamente, varias ramas, en este caso, varias ramas del campo científico, ¿no? Varias ramas del campo científico. Por ejemplo, la física, la geología, la astronomía, la agricultura, la textilería y cuidado de la ropa, la ingeniería, la medicina y nutrición, el medio ambiente, ¿no? La biología y otras industrias, ¿no? Por ejemplo, industria alimentaria y otro tipo de industria en general, ¿no? Ya, ahora sí, seguimos. Método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Qué es el método científico? Correcto. Es el conjunto de pasos ordenados, ¿no? Ordenados, ¿no? Que se emplea
o que emplea el hombre, ¿no? De ciencia, ¿no? En su intento de dar respuestas, ¿no? Respuestas a temas particulares, problemas o hechos o un fenómeno dado. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, el método científico? Que son pasos ordenados que permite, ¿no? En este caso, a la comunidad científica, ¿no? ¿no? O al hombre de ciencia en particular, ¿no? O a los científicos, se podría decir, ¿no? Dan, en este caso, respuestas que a un hecho, problema, ¿no? O fenómeno que obviamente se observa, ¿no? Entonces, a su vez, esos métodos científicos tienen varios pasos, chicos, tiene varios pasos, chicos, ¿no? Eh, el primer paso es la observación, ¿no? La observación, ¿no? Iremos analizando primero el primer paso, que es la observación. ¿De qué trata la observación? Vamos a ver ahorita. La observación dice que es una investigación cuidadosa del hecho, ¿no? O fenómeno en su estudio, ¿no? Es decir, las condiciones en las que se produce y sus características particulares para ellos se emplean los sentidos. Correcto. O sea, ¿qué es la observación? La observación en sí, para que me entiendan, yo puedo determinar a través de los sentidos un hecho, ¿no? O un hecho, o en este caso, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, un hecho, puedo determinarlo a través de qué? De los sentidos. Es decir, tanto del tacto, de la vista, ¿no? Del olfato, ¿no? Utilizar esos sentidos, ¿no? Para, obviamente, determinar un hecho o un fenómeno dado, ¿no? A eso significa el paso del método científico llamado la observación, ¿no? Entonces, la observación que viene a ser simplemente es la condición en la cual se produce, ¿no? En la que se produce y sus características particulares, ¿no? Para ello se emplean los sentidos, obviamente. Por ejemplo, se observa la combustión del gas metano, la combustión del gas metano, ¿correcto? Si yo observo una combustión del gas metano, ¿no? Como por ejemplo la combustión, por ejemplo, de los automóviles, ese humo que botan los automóviles, yo lo observo, ¿sí? ¿No? ¿Eso qué es? Es un fenómeno o un hecho dado. Entonces, al observarlo con el sentido de la vista, ¿qué estoy aplicando? Estoy aplicando el paso del método científico llamado observación, ¿correcto? Analicemos el siguiente paso del método científico. El siguiente paso del método científico es, en este caso, a ver, es en este caso, la formulación de la hipótesis. A ver, el siguiente paso del método científico se llama la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis. El científico plantea una suposición detallada y completa, ¿no? Y completa que da respuesta al hecho o fenómeno observado. Claro, es decir, la formulación de la hipótesis se basa primeramente en lo que yo observé previamente, en la observación de ese hecho o fenómeno. Entonces, frente a esa observación de ese hecho o fenómeno, yo me realizo una suposición detallada, ¿no? Es decir, por ejemplo, vi un clavo oxidado, ¿no? Lo observé con el sentido de la vista, ¿no? Y al ver ese clavo oxidado me hago unas suposiciones, ¿no? O me hago unas preguntas razonables o una explicación razonable a ello. ¿Por qué se oxida el clavo? Me haría esa pregunta, ¿no? Y según eso ya genero que mi hipótesis, o sea, suposiciones frente al observado, o frente al hecho observado o fenómeno observado, ¿correcto? Pasamos a la siguiente, la experimentación. La experimentación. ¿De qué trata la experimentación? Luego de haber desarrollado la suposición, o sea, las hipótesis, ¿no? De los hechos o fenómenos observados, yo quiero comprobar esa hipótesis, o sea, esas suposiciones que yo me realizo. Entonces, ¿a través de qué lo hago? De la experimentación, ¿correcto? ¿Qué es la experimentación? Busca explicar mediante simulaciones o experimentos la hipótesis planteada. A su vez debe explicar otros fenómenos similares. Entonces, la experimentación que hace explica, ¿no? O, ¿no? O realiza un experimento, ¿no? ¿Para qué? Para, obviamente, validar la hipótesis, ¿no? Validar la hipótesis planteada, ¿no? Y obviamente, ¿no? La hipótesis planteada frente a fenómenos, ¿no? O hechos, que se dieron obviamente desde la observación, ¿no? El siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál es? El cuarto, ¿no? Que viene a ser la conclusión, el cuarto y último paso, ¿no? Del método científico, la conclusión. Después de la comprobación experimental, o sea, después de la experimentación, ¿no? El científico argumenta de manera coherente y formal la validez de la hipótesis, ¿correcto? Es decir,
luego de haber pasado por una experimentación, ¿no? O sea, de una comprobación experimental, ¿no? El científico va a argumentar de manera coherente, dice, de manera coherente y formal la validez de la hipótesis, ¿no? O sea, lo va a argumentar mediante una teoría o una ley, ¿correcto? Un ejemplo, por ejemplo, es decir, ¿no? Si yo tengo el clavo al final, ¿no? Ya lo experimenté, por ejemplo, al final, que dije que de repente al ponerle ese clavo nuevo en el techo, y al racionalmente unos 2, 3, 4 días al oxígeno, tú observas que directamente ese clavo, cómo se pone? Se oxida, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿no? Se da que la conclusión, los científicos dijeron lo siguiente, que al estar en contacto el oxígeno con el metal que contiene hierro que está en el clavo, automáticamente se oxida. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Eso viene a ser una conclusión, pues, ¿no? Entonces, ¿la conclusión qué es? Simplemente es la comprobación experimental, ¿no? O sea, que se da después de la comprobación experimental, ¿no? En donde el científico argumenta, ¿no? De manera coherente y formal la validez de la hipótesis. Se plantea una teoría o ley, correcto. Las conclusiones deben ser comunicadas, ¿no? Dice, a otros científicos, dice que deben ser comunicadas, ¿no? Para mm, que trabajen obviamente en el mismo campo, para ellos tengan la oportunidad de comprobar o oponerse a las conclusiones. Si la hipótesis científica llega a comprobarse, en cualquier parte del mundo se convierte en una ley científica. Entonces, ¿qué quiere decir? Las conclusiones dice que deben ser comunicadas a quién? A otros científicos, ¿no? Para que trabajen, dice, en ese mismo campo. Para ellos, para que ellos obviamente, ¿no? Tengan la oportunidad de comprobar, dice, de comprobar o oponerse a las conclusiones. La hipótesis científica dice que llega a ser una ley. ¿Cuándo llega a ser una ley? Cuando obviamente se comprueba en cualquier parte del mundo esa teoría, ¿no? Entonces ya se pasaría a ser ley. A ver, eh, continuamos. A ver, ahora sí, luego de haber hecho la parte teórica, ¿no? Ya hemos terminado un poco la parte teórica, nos vamos a la parte del desarrollo cognitivo, ¿no? Para ver un poco ya la aplicación de la teoría, ¿no? En la práctica, ¿no? A ver, nos vamos a lo que es la parte del desarrollo cognitivo. Mm, a ver, un momento, por favor. Parte del desarrollo cognitivo. Acá está. A ver. Empezamos con la primera, ¿no? Eh, dice, vamos a la parte del desarrollo cognitivo, los problemas tipo DECO, para ir viendo más o menos cómo es la aplicación teórica, ¿no? Problema número uno, dice, el método científico es el conjunto de pasos ordenados que emplea el hombre de la ciencia en su intento de dar respuestas a problemas o hechos. Señale el orden de las tres primeras etapas que debe mantenerse en el método científico. O sea, lo que te pide la pregunta en general es, señálame tres etapas del método científico de acuerdo a las alternativas que tienes acá. A ver, veamos la alternativa hipótesis, experimentación y ley. Hipótesis, experimentación y ley. No sería la adecuada, ¿correcto? ¿Por qué? Hipótesis, después de la hipótesis continúa la experimentación, correcto, pero la ley en sí no sería en sí como un paso propiamente dicho, porque el paso sería realmente que debería ir acá la conclusión, ¿no? Porque obviamente la ley se encuentra dentro de la conclusión, ¿no? Experimentación. Veamos la alternativa B. Experimentación, observación y teoría. No. Antes de la observación no está la experimentación, ¿no? Está incorrecto esto. La alternativa C. Ley, teoría, experimentación. Tampoco. La, la ley y la teoría tienen que ver con la conclusión. No tiene que ver para nada, está subdividiéndose en ley o teoría, ¿no? Está un poco mal, no está inadecuada esa relación. D. Observación, hipótesis, experimentación. A ver, muy bien, parece que esta es la alternativa, ¿no? Observación, hipótesis, ¿no? Y experimentación. Es correcta la alternativa D, ¿no? ¿Por qué? Primero está la observación tú lo das con qué? Frente a un hecho o un fenómeno, con el sentido de la vista, ¿no? O con los sentidos en general. Luego, ¿hacia qué pasa? Hacia la hipótesis, en donde te realizas suposiciones frente a ese hecho observado. Y luego pasa que a la experimentación, es donde tú, en este caso, ¿no? Compruebas mediante un experimento, ¿no? La hipótesis, obviamente. O la suposición que tú realizaste, ¿no? Que es la hipótesis.
La respuesta sería la D. Pasamos, en este caso, ahora sí, a la siguiente pregunta, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente pregunta. A ver. Número 2. Me dice lo siguiente. A ver, número 2. Pregunta número 2. El método científico es el conjunto de pasos ordenados que emplea el hombre de ciencia en su intento de dar respuestas, dice acá, a temas particulares. Por ejemplo, en el siguiente caso, ¿no? Dice, la enfermedad de una ardilla en un zoológico, una ardilla se encuentra con diarrea y vómitos, dice, ¿no? El encargado dice que es una infección estomacal, ¿correcto? Para curarlo le da un tratamiento con antibióticos. El paso de 2 días, al paso de 2 días, perdón, la ardilla sigue en la misma condición, razón por la cual piensa que es una alergia a un alimento, encontrando es, que es alérgica al maní, ¿correcto? Quitándole el alérgeno de la dieta y administrándole algunos antihistamínicos, ¿no? Eh, mejorando hacia la ardilla. ¿Qué es lo que pregunta en este cuestionario? ¿No? ¿Qué es lo que pregunta? Con respecto al caso, determina la alternativa incorrecta y te menciona te menciona en total la alternativa A hasta la alternativa E. Y me pregunta cuál de estas alternativas es la incorrecta, ¿no? Por ejemplo, veamos lo siguiente. La observación es que la ardilla tiene diarrea y vómitos. Sí, porque la observación que es lo que primeramente nosotros percibimos con los sentidos. Entonces sí, sí puede ser una observación, está correcto. ¿Por qué? Porque si yo veo una ardilla que tiene problemas, no obviamente, tal como dicen en la pregunta 2, problemas como por ejemplo, diarrea y vómitos, mi primera percepción, ¿no? O primera observación podría ser con mis sentidos, podría ser que tenga, ¿no? Obviamente, la primera observación es esa, ¿no? Que tiene diarrea y vómitos, ¿no? La hipótesis inicial es incorrecta. La hipótesis inicial. A ver, la hipótesis inicial es incorrecta. Veamos según la resolución para un poco asegurarnos de esa parte, ¿no? Dice, la hipótesis inicial es errada al realizar la experimentación. No cumple la hipótesis ya que la enfermedad no crea una vez administrado el antibiótico, por lo cual se debe buscar otra hipótesis. ¿Ya? Por lo cual se debe buscar otra hipótesis. Entonces, la hipótesis inicial es incorrecta, sí es verdadero, ¿no? Porque en realidad podrían haber otras hipótesis más, ¿no? C. La experimentación refuta la primera hipótesis. La experimentación refuta la primera hipótesis. A ver, veamos. La experimentación refuta la primera hipótesis si es correcto. ¿Por qué? A ver, analicemos un poco. Dice acá, para curarlo le dan un tratamiento con antibióticos. Al paso de 2 días, las días siguen en la misma condición, razón por la cual piensa que es una alergia a un alimento encontrándose que es alérgica al maní, quitándole el alérgeno de la dieta y administrándole algunos antihistamínicos, mejorando así la ardilla. Entonces sería correcto, porque con los antibióticos realmente hace que mejore, ¿no? O en este caso, perdón, o hace que con algunos antihistamínicos hace que mejore la ardilla, obviamente, ¿no? Entonces no simplemente va a ser por los antibióticos, sino por un antihistamínico, ¿no? Por lo tanto, la respuesta C sería verdadero, ¿no? Refuta la primera hipótesis, ya que se curó la ardilla a base de, ¿qué? De antihistamínicos, no necesariamente de los antibióticos, ¿no? A ver, D. Veamos la pregunta D. Hasta la pregunta C, hasta ahí todas son correctas. Veamos la pregunta o la afirmación D. La segunda hipótesis la segunda hipótesis es que la ardilla es alérgica a algún alimento. Ya. La segunda hipótesis es que la ardilla es alérgica a algún medicamento. A ver, veamos con la resolución para que nos demos cuenta mucho mejor. A ver.
Correcto. La segunda hipótesis es que la ardilla sufre un proceso alérgico a algún alimento que ha ingerido. Claro, ese podría ser una hipótesis, ¿no? Ya que se logró mejorar con un antihistamínico, ¿no? La segunda hipótesis es que la ardilla es alérgica a algún alimento. ¿Sí es válida? Ahora vamos con la afirmación E para ver si esa es la incorrecta. La segunda hipótesis es confirmada por el uso del antihistamínico. La segunda hipótesis es confirmada por el uso del antihistamínico. A ver, veamos con la respuesta para darnos cuenta bien. Es incorrecto. La segunda hipótesis es confirmada por el uso del antialérgico adecuado, ¿no? No necesariamente por el uso de un antibiótico adecuado, ¿no? Nada que ver, ¿no? Porque en sí, probablemente la hipótesis más válida sería de que él se curó. ¿Con qué? O la ardilla se curó con el antihistamínico, no con el antibiótico. Por lo tanto, la alternativa E sería la incorrecta, sería la respuesta, E sería la incorrecta. ¿Ya? Ahora pasamos, en este caso, a reforzar la teoría, ¿no? Primera pregunta, reforzamiento de la teoría, un poco más. Dice, indica la disciplina que nos apoya a los conocimientos químicos. ¿Cuál es la disciplina que apoya los conocimientos químicos? ¿La física, la ingeniería, el medio ambiente, la biología o lengua y literatura? El científico, digamos, para poder realizar un método científico, se guía por varios pasos, pero también a través de qué, por ejemplo, recolectaría, por ejemplo, información, a través, por ejemplo, de qué, del lenguaje y la literatura, ¿no? ¿No? Para recolectar información acerca de un hecho o un fenómeno dado. Por lo tanto, lo que más se acercaría a la disciplina, ¿no?, que apoya en el conocimiento químico sería, ¿no?, en este caso, la lengua y la literatura. Veamos la resolución. La disciplina de lengua y literatura no requiere del apoyo de la química como ciencia. Ah, ya, pero acá te pregunta, indica la disciplina que no se apoya, ¿no?, a los conocimientos químicos. En este caso, que no se apoya, ¿no? Generalmente la física se apoya al conocimiento químico, la ingeniería también, el medio ambiente también, la biología también, pero la lengua y literatura obviamente que no, pues, obviamente que no. Entonces, por lo tanto, sería la respuesta a la lengua y literatura, ¿no? A ver, veamos en este caso ahora la pregunta número 2. Veamos, continuando la clase, chicos, veamos la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. Dice, a ver, la química es una ciencia experimental, basada, eso lo vimos en la teoría, ¿no? Cuando hablamos de la teoría. La química es una ciencia experimental basada, ¿en qué se basa la química? Veamos un poco. Se basa en sí en los hechos y en las teorías, ¿no? Por lo tanto, la resolución tal como lo indica es lo mismo, ¿no? La química es una ciencia experimental basada en los hechos y las teorías, que dan origen al método científico, eso es correcto. Pregunta número 3. Relacione o relaciona según corresponda. Tenemos tres afirmaciones en romano, tenemos que relacionarla con las afirmaciones en letras, ¿no? Decimos lo siguiente. La medicina, tenemos en la afirmación 1 en romano, medicina, afirmación 2 en romano, petroquímica, afirmación 3 en romano, agricultura. Ya. ¿Con cuál se relaciona la medicina de la alternativa tanto del A o de la afirmación A hasta el C? A ver, leamos un poco. La medicina transforma el petróleo en plásticos, no tiene que ver con el petróleo, ¿no? Elabora anestésicos y jarabes que contribuyen a cuidar y mejorar la salud. Probablemente que sí, ¿no? Esa puede ser más cercana, ¿no? La siguiente, elabora abonos fungicidas que mejoran la producción agrícola. No. Por lo tanto, la primera relación sería uno en romano, ¿con quién? Con B en romano. ¿Correcto? La petroquímica. ¿Se basa en qué? En transformar el petróleo en plásticos. Sí, porque tiene que ver, petroquímica, de hecho, tiene que ver en ello, ¿no? Entonces sería que, ¿no? En sí la petroquímica tiene que ver con la química del petróleo, ¿no? Con la química, o sea, en base al petróleo se van a realizar ¿qué? Diversos ¿qué? Materiales químicos. Por lo tanto, sería la petroquímica, sería 2, romano con quién? Con la afirmación A en letra, ¿no? Esa sería obviamente la relación. Y por último, la agricultura se relaciona con quién? Con que elabora abonos fungicidas que mejoran la producción agrícola. Entonces sería 3 con C. Por lo tanto, la respuesta sería tal como lo tienes acá, 1B, 2A y 3C. Ahora sí. Ahora sí, chicos, comenzamos a resolver los problemas en la clase, ¿no? Que tienen en su libro, ¿no? En la página, exactamente, en la página número 8, ¿no? A ver.
decimos lo siguiente, resolviendo en clase. La química es una ciencia natural experimental que estudia eso lo vimos justamente, ¿no? Al inicio de la clase, ¿no? Que estudia la materia, ¿no? O sea, la estructura interna de la materia y sus transformaciones. Esa sería la respuesta. Materia y sus transformaciones. ¿Ya? Número 2. La química es llamada también, ¿cómo se le llama también a la química? También se le llama, es llamada también la ciencia central, ¿correcto? La ciencia central, como está acá. Debido a que está relacionada con otros campos científicos como la física y la ingeniería, ¿correcto? Ahí lo que yo he puesto en negrita son las respuestas, ¿no? Lo que ustedes tienen que llenar, obviamente, en su material de estudio, ¿no? Pregunta número 3. La química apoya a la y a la, subrayado está, ¿no? Elaborando fármacos contra enfermedades. Entonces sería, la química apoya a la farmacología y a la bioquímica elaborando fármacos contra enfermedades. Número 4. La química apoya, puntos suspensivos o un subrayado, descubriendo combustibles ligeros, ¿no? Actos para naves espaciales. Entonces, mayormente tiene que ver con la química analítica, ¿correcto? Con la química analítica. Pregunta número 5. ¿Qué no, ¿Qué pasos no corresponden al método científico? Entonces, te da una serie de alternativas desde la A hasta el E y tienes que marcar cuáles de estas alternativas no es un paso del método científico. Registro de datos, si es un paso del método científico, ¿no? Que corresponde a la observación, ¿no? Obtención de fórmulas, hasta ahí eso no sería, esa sería la incorrecta, ¿correcto? Observación, observación es un paso del método científico, ¿correcto? Sí lo es. Formulación de la hipótesis o la hipótesis es un paso del método científico. Conclusiones lógicas también es un paso del método científico. Por lo tanto, la obtención de fórmulas sería la incorrecta, la que no es un paso. A ver, ahora pasemos a la siguiente, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente, ¿no? A ver por acá. Dice, cómo se desarrolla, la siguiente pregunta, la pregunta número 6, ¿no? ¿Cómo se desarrolla, cómo se desarrolla el paso del método científico en el que se plantea una explicación detallada que busca dar respuesta al fenómeno observado? Vamos de nuevo a leerlo, ¿no? La pregunta número 6. ¿Cómo se denomina el paso del método científico en el que se plantea una explicación detallada que busca dar respuestas al fenómeno observado? Ya. Yo supuestamente tengo un fenómeno observado, que lo observé previamente, ¿no? Y quiero plantear una explicación detallada, una suposición detallada, ¿no? Para darle una posible respuesta. ¿En cuál nosotros dijimos que normalmente, o en cuál etapa o cuál paso del método científico dijimos que obviamente se realizaban suposiciones o una explicación detallada a posibles respuestas? Previamente la observación en la hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis sería la alternativa correcta. Pregunta número 7. ¿Qué paso del método científico busca explicar mediante experimentos la hipótesis planteada? ¿Qué paso del método científico busca explicar mediante experimentos la hipótesis planteada? Entonces, chicos, lo que nos tenemos que hacer la idea es lo siguiente. Hay un paso del método científico que yo hablé, ¿no? Previamente, que decía, donde nos explicaba, obviamente, ¿no? Mediante un experimento, ¿no? Nos busca explicar que la hipótesis planteada era que la experimentación, porque en la experimentación, ¿no? Se realizaba la comprobación de la hipótesis. ¿Mediante qué? Mediante un experimento, ¿no? Mediante un experimento, ¿no? ¿No? Para obviamente, ¿no? Comprobar esa hipótesis planteada. Por lo tanto, sería la respuesta comprobación experimental. Pasamos a la siguiente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, a las siguientes preguntas finales, ¿no? Para ir viendo. A ver, para ir viendo bien la teoría. Ya, a ver. Pregunta número 8. Dice, pregunta número 8, vamos a ver. Dice, ¿en qué consiste el paso del método científico? ¿En qué consiste el paso del método científico denominado conclusiones lógicas? Ya. De estas alternativas me está preguntando cuál de estas consiste, ¿no? Consiste
el paso del método científico denominado conclusiones lógicas. O sea, para mí, ¿cuáles cuál de estas alternativas indica lo que es una conclusión lógica? ¿No? Veamos, comprobación de la hipótesis en cualquier parte del mundo. Eso no puede ser normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te he hablado más general, la comprobación de la hipótesis en cualquier parte, ese sería más para todo, mayormente para lo que es una teoría o una ley, ¿no? Explica mediante experimento la hipótesis. No, eso se da en la experimentación, ¿correcto? C, emplea los sentidos de la investigación. Los sentidos, se da directamente en qué? En la observación, no tiene nada que ver. Argumenta coherentemente la validez de la hipótesis. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque luego de tener la conclusión es porque ya obviamente ya se dio la comprobación mediante la experimentación de la hipótesis, ¿correcto? Entonces, en la conclusión lo que se da es que aumenta coherentemente la validez de la hipótesis, sería la respuesta. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Las conclusiones lógicas son un paso del método científico. Las conclusiones lógicas son son un paso del método científico. Ya, y me dan unas alternativas. ¿Cuál sería la más correcta? A ver, analicemos uno por uno. Se realiza después de la hipótesis, ¿correcto? B, consiste en realizar experimentos y simulaciones. C, se realiza después de experimentos argumentando la validez de la hipótesis. D, se realizan en la comunidad científica, ¿no? La respuesta más clara y más concisa sería que se realiza después de los experimentos argumentando la validez de la hipótesis, ¿no? Porque obviamente se da después de ello, ¿no? Después de los argumentos, obviamente, o después de los experimentos, ¿no? Se argumenta la validez de esa hipótesis, ¿no? ¿En dónde se argumenta la validez de la hipótesis? En las conclusiones lógicas. Pregunta número 10. Pregunta número 10. En los pasos del método científico, la comunicación de los resultados manifiesta que en los pasos del método científico, la comunicación de los resultados manifiesta que, ¿no? Vamos a ver cada alternativa, ¿no? Me está preguntando cuál de las alternativas sería la más correcta, o la que se acerca más a la pregunta, ¿no? Deben realizarse simultáneamente experimentos. B, se realiza después de la comprobación experimental. C, se realiza principalmente con los sentidos, ¿no? D, las conclusiones deben ser, eh, las conclusiones, perdón, se deben comunicar a la comunidad científica para comprobar u oponerse de estas. La alternativa E, se realiza después de los experimentos argumentando la validez de la hipótesis, ¿no? Entonces, la más cercana sería la clave D, o la alternativa D. ¿Por qué? Porque las conclusiones se deben comunicar, obviamente, a la comunidad científica para comprobar que u oponerse a estas. Esa sería la pregunta más cercana, ya que en mi pregunta, la comunicación de los resultados se manifiesta. Claro, es que eso, ¿qué pasa? Cuando se realiza, obviamente, los resultados completos, ¿no? Luego de la experimentación, de la hipótesis, llega a la conclusión. Y esa conclusión, obviamente, llega a la comunidad científica. Y ellos lo que realizan es comprueban, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos, obviamente, den validez a todos ellos, esos resultados. Pregunta número 11. Dice lo siguiente. Pasamos a la siguiente pregunta, obviamente, ¿no? Ordena numéricamente los pasos del método científico que se deben seguir para conocer la cantidad y tipos de objetos que hay en la caja. Ya. Primero tenemos que tener en cuenta que hay varios pasos. Los pasos del método científico, ¿cuáles son? Observación, de acuerdo a la clase, observación, ¿no? ¿Qué más era el siguiente paso? Era lo que es, en este caso, dentro de la observación estaba la recolección de datos, ¿correcto? ¿Qué más? La hipótesis, luego está la experimentación y luego la conclusión, ¿correcto? Entonces, en función de ello, tenemos que ordenar, enumerarlo. Vamos a leer una por una, ¿no? Formular una suposición de la cantidad y el tipo de objetos que están en la caja. Cuando te habla de formular una suposición, nosotros hablamos que la suposición de qué tiene que ver, ¿con qué tiene que ver? Con la hipótesis, porque la hipótesis son suposiciones que tú das a un hecho o fenómeno observado, ¿correcto? O es una explicación razonable, ¿no? Que das a un hecho o fenómeno, ¿no? A ti esto sería una hipótesis, ¿correcto? La segunda, tomar nota de las mediciones de la caja y otras observaciones. A eso se le llama la recolección de datos, lo que se encuentra dentro de quién, dentro de las observaciones, ¿ya? La siguiente,
Se emplea el sentido auditivo, el olfato y el tacto para reconocer los objetos. ¿Cuál era la etapa o el paso del método científico en el cual se empleaban los sentidos? La observación. Por lo tanto, esta afirmación número 3 sería lo que es la suposición, ¿no? Afirmación número 4 dice, elaborar las conclusiones lógicas. Ya, eso tiene que ver con las conclusiones, obviamente, ¿no? Y por último, la última afirmación dice, abrir la caja y comprobar la hipótesis. Abrir la caja y comprobar la hipótesis. Entonces, la comprobación de la hipótesis, ¿dónde se da? En la experimentación. Por lo tanto, primero, ¿quién está? Observación. ¿Quién era la observación? Se emplea los sentidos auditivos, el olfato, el tacto y el tacto para reconocer a los objetos. Esa sería la número 1. Número 2, ¿qué sería? Tomar nota de las mediciones de la caja y otras observaciones, que viene a ser la recolección de datos, que es lo que se encuentra dentro de la observación, ¿no? Número 3, formular una suposición de la cantidad y el tipo de objetos que están en la caja. Cuando hablamos de una suposición, ¿qué viene a ser? La hipótesis, ¿no? Es una suposición frente a qué? A un hecho, ¿no? O un fenómeno dado. En este caso, sobre la caja, ¿no? Sobre lo que contenía dentro de la caja. Entonces, ¿sería qué? Esta afirmación sería la número 3. Número 4. ¿Quién sería la número 4? Abrir la caja y comprobar la hipótesis. Claro. Sería, ¿qué vendría a ser eso? La experimentación, ¿no? Para lo que comprueba la hipótesis viene a ser la experimentación. Y por último, elaborar las conclusiones lógicas, que sería la número 5, que viene a ser obviamente la conclusión, que viene a ser el último paso, ¿no? De lo que es el método científico. Pregunta número 12. ¿Cómo se aplica la química en la alimentación? La respuesta sería la C. Prepara y conserva los alimentos como embutidos, etc. ¿Qué quiere decir esto? En la química también lo que se realiza es, por ejemplo, que por ejemplo un alimento tiene lo que son conservantes, ¿no? Conservantes que hacen que obviamente que esté elaborado que en base a químicos, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que se conserve ese alimento bajo un rango de vida útil, ¿correcto? Bueno, chicos, con esto estamos concluyendo lo que es la parte teórica del tema de la sesión número 1, ¿no? De lo que es importancia de la química, el método científico especialmente, ¿no? Importancia de la química con respecto al método científico o al estudio del método científico, ¿ya? Al terminar o concluir esta sesión, ustedes empezarán a desarrollar lo que es la tarea, ¿no? A partir de la página número 10, hasta la página número 12. De la página número 10 hasta la página número 12, ustedes realizarán la tarea, ¿no? De acuerdo a su material de estudio, ¿no? Y eso obviamente ya posteriormente se estará enviando, ¿no? Y ya en la plataforma se le indicará en dónde van a enviar, obviamente, ¿no? La tarea, ¿no? La tarea que tienen que desarrollar. Es de la página número 10 hasta la página número 12. Un gusto, chicos. Espero volverlo a ver en otra próxima sesión.